¿Y qué solución crees que hay a la falta de...? Esa es la gran pregunta que están haciendo ahora los economistas, ¿no? Entendiendo que hay una falta de colateral evidente en la economía, yo creo que el siguiente paso es directamente que es que el colateral vaya a ser el propio Estado. Es que yo creo que vamos a ese, por desgracia, vamos a ese paso. Y eso es muy peligroso porque ya estarían controlando la economía, planificándola como el sueño más pseudocomunista, ¿no? Que es el Estado el que controla dónde va el dinero, cuándo, dónde se gasta y tal igual. Pero evidentemente a día de hoy, en la crisis, creo que es muy evidente lo que comentas, esa falta de colateral, esa escasez de dólares fuera de Estados Unidos y como dices, tú has dicho que se tradujo, lo que he entendido, en un flash crash en el año 2010, pero no era la misma situación. En el año 2010, bueno, en la crisis del año 2008 fue sobre todo el sector bancario privado, ¿no? El que realmente prestó préstamos de dudoso cobro y ahora está siendo la banca central los que están haciendo préstamos de dudoso cobro, ¿no? Entonces, es las cascalas que entiendo que lo dices porque crees que queda, ¿no? En el mercado actual un nuevo No, no, mínimo más. mira, en 2010, bueno, lo explicaba, lo vi hace poco de Jeff Snyder lo explicó, hubo un flash crash en las bolsas. En Pues las antes de ese bolsas. flash crash, sí, hubo en 2010, no sé en qué mes, no sé si fue en mayo, hubo un flash crash que la bolsa se cayó, pero una burrada, ahora mismo no me Sí. acuerdo cuántos puntos, y a los 30 minutos se recuperó ipso facto. Pues antes de que se produjese ese flash crash, los swaps de liquidez del Banco Central de Suiza de repente se dispararon, Mm. y hubo semana tras semana que se fueron disparando. Y justo posteriormente a ese flash crash, pues Bernanke hizo el QE2 hizo la segunda ronda de QE. Algo Pues sí, excepcional. lo que tú dices, lo dice muy bien Russell Napier, que yo también lo sigo bastante, Russell Napier, y evidentemente ya lo vemos, como están intentando hacer represión financiera, es decir, pues desde monetizar deuda, los bancos centrales, a quitar todo tipo de leyes para pues controlar capitales o Sí, incluso pues hacer ralitos y financiar, bueno, pues sin los intereses que sigan por debajo sí. de la inflación. De la inflación, eso es lo que es represión financiera. La Y represión financiera evidentemente esto, es terrorífico, sí. De hecho, es lo que ha causado la crisis de los guilds ahora. Y es verdad que decía, por ejemplo, ahora te dejo la presidenta de Commerzbank, ¿no? Decía que, claro, ese problema que tú comentas de, oye, no hay préstamos, o los bancos tienen dificultad de los préstamos derivados del colateral y la regulación, si el Estado te está garantizando el préstamo, un banco ya le va a dar igual, lo va a prestar, porque tienes al monstruo detrás hablándote. Entonces ya ese estudio de riesgos, así más micro, pues pierde cierto peso porque realmente si te falla el prestatario, tienes depende, avalándote al Estado. Entonces sí que consigues que fluyan de nuevo los préstamos en la economía. O esa es la depende, idea que tienen, ¿eh? es que lo estamos viendo en el repo, lo vemos repo. Por ejemplo, la gente no sabe o no sabrá que los repos europeos, el bono que se utiliza de colateral es el bono italiano. ¿Por qué? Porque hay una enorme prima de escasez de bonos alemanes, como bien explica Pecatielo. Tú vas a ver tú vas a ver que hay un listado de colaterales que se usan, no estaba actualizado, pero bueno, ahora es que se ha incrementado una burrada el uso de bonos italianos. ¿Y por qué se utilizan bonos italianos? Porque es el bono que más emisión hay de Ya, bonos, la más emisión de bonos. Y si no tienes bonos italianos, pues si no tienes bonos alemanes que son AAA o holandeses que son AAA y están muy sí, restringidos porque los alemanes y los holandeses tienen aversión a emitir deuda, sí, evidentemente tienes que ir a un bono donde se emitan más bonos. El francés no vale porque no tiene esa misma nivel de emisión que el italiano, y aparte si está garantizado por el Banco Central Europeo, evidentemente se acepta como claro. colateral. Evidentemente, si ahora el Banco Central Europeo deja de respaldar a países como Italia, ese bono, esa garantía falla. Y Falla, pues, efectivamente. evidentemente, la percepción de esa garantía no va a ser buena. Entonces, aquí es donde falla. Depende de quién emita la garantía. Porque no es lo mismo que te emita la garantía Estados Unidos que te emita la garantía pues Italia, o que te emita la garantía Rumanía o España o Portugal. Es que esa es la realidad.
no te la van a aceptar y te van a exigir, si te la pueden aceptar, pero que te van a exigir mucho más interés, que pagues mucho más por esa garantía. Y esto es donde después vemos como las primas de riesgo se disparan, como empieza a exigirse cada vez más interés por la deuda. Pues esto es así, porque te están pidiendo un extra porque tiene más riesgo. Si no tienes garantías de calidad, pues te van a exigir mucho más. Y evidentemente, pues hay estados que no pueden hacer frente a ciertos tipos de intereses o interés Sí, o sí. rendimiento que le van a pedir. Y evidentemente va a importar quién ponga o de la naturaleza de la garantía. Y Sí, evidentemente, por eso mismo pues digo, el Banco Central es que no puede abandonar a Italia y a España porque es que claro, ahora mismo es que, quiebra es el que no euro, puede. quiebra Claro, el euro, efectivamente. Está quiebra el atrapado. euro. Se le Está rompe el totalmente. repo, Se se rompe el rompe el repo, está repo atrapado, sí. europeo y no hay liquidez en Europa, con lo cual el euro se rompe en pedazos, se hace pedazo. Por eso cuando escuchamos, no, es que Italia, es que no puede dejarse salir, porque si no, evidentemente, porque se están usando bonos italianos en el repo europeo, y si el repo europeo quiebra, pues ya vimos lo que pasó en Londres. En Reino Unido, lo que pasó es que el repo le quebró al Banco Central de Inglaterra y tuvo que rescatarlo. Eso es lo que realmente pasó, más allá de los fondos, de pensiones, etcétera. Todo el sistema de creación de liquidez en Reino Unido se fue a hacer espárragos. De hecho, como vemos, nos hablaron de que era un repo, una intervención en el mercado repo temporal, y siguen interviniéndolo, como la Reserva Federal sigue interviniendo el repo desde 2019, que se le colapsó. Es que, bueno, esto es la cuestión. Cuando me dicen el pivot de la fe, todo el mundo está hablando del pivot de la fe. El pivot de la fe no, será cuando se quiebre del sistema el mercado repo. Si se vuelve a quebrar el mercado repo, la Fed no le va a quedar más narices que pues dar marcha atrás. Y Ya, es que eso te lo he escuchado varias veces, lo de que el pivot de la Fed no depende tanto de la Fed, sino que no rompa el de mercado de los repos. bonos, exacto, Ah, de los bonos, sí, sí. de los bonos. Es que ya lo vimos lo que pasó en Reino Unido, ya lo estamos viendo lo que pasó en Japón, ya lo estamos viendo, pues lo que está pasando en Suiza, etcétera. Y todo es un problema de que cuando el mercado de bonos y el repo quiebre, de hecho ya vimos a Janet Yellen totalmente asustada porque la liquidez de los bonos se le estaba yendo a hacer espárragos, evidentemente, si no emites, si tú reduces la emisión de letras, porque te obliga la Fed a subir cuando sube tipos, Sí. evidentemente te quedas sin liquidez, por eso todo el mundo habla del VIX. Para mí el índice más importante de volatilidad es el de los bonos, el MOVE, y que eso está subiendo sin parar, sin parar. Y cuando hablamos de volatilidad es porque estamos sin liquidez, literalmente, literalmente. Y bueno, hay gente que no lo quiere entender, que dice que no hay lucha por liquidez, cuando sí está habiendo lucha por liquidez. Si no hubiera lucha por liquidez, si no hubiera batalla por la liquidez, las bolsas estarían subiendo ahora mismo, no estarían en una tendencia claramente a la baja. Sí, sí, sí. Y lo que le puede quedar. Lo has comentado muy bien, ¿eh? Se rumorea de que ya hay conversaciones directas, ¿no? Entre la Reserva Federal y los grandes fondos de inversión, porque se ve que en el mercado de bonos, en el mercado de deuda, se está rompiendo algo y la propia Reserva Federal, por eso es por lo que. Yo no creo que tenga que romperse algo para que pivoten, sino tienen que ver que se va a romper algo para que pivoten antes. Es decir, no creo que vayamos a ver quebrar de nuevo, como tú dices, el sistema de repos o problemas en el mercado monetario, porque antes pueden actuar en previsión expectativa, como siempre ha hecho, ¿no? Gobernando con expectativas. Y eso a pesar de que la inflación no está controlada. Es lo más complicado, que igual tienen que pivotar antes de que se rompa el mercado monetario y sin haber controlado la inflación y se va a meter en un mejunje de desconfianza tremendo y bueno, creo que evidentemente Janet Yellen y bueno, Jerome Powell y todo el gabinete está ahora mismo en una situación pues muy complicada. Veremos por dónde saltará Liberantes, no es muy interesante, pero luego no es un entorno positivo ahora para estar pensando ni mucho menos en volver al riesgo y en tirar cohetes, a pesar de las subidas que estamos viendo en las últimas semanas, ¿no? En bolsa, pero desde luego yo sigo siendo muy prudente porque veo esos riesgos de cola que siguen ahí y como tú has comentado, el MOVE, la curva euro-dólar, el VIX también, pues yo es un VIX, también es un índice que sigo mucho, que de momento no ha habido pánico, no hemos tenido outflows realmente de la bolsa, es decir,
realmente ese pánico no se está notando aún en los mercados, no sé si por desconocimiento, por expectativas, pero no se ha puesto en precio aún, ni mucho menos, ¿no? Entonces, precaución y ver por dónde salta la liebre, pero el pivot llegará por lo que tú dices, por esa expectativa de que se va a romper algo y no tanto por los datos de inflación en sí, que es lo que mira todo el mundo, ¿no? Y aparte, si te fijas, el pivot parece que está siendo un deseo de quien, pues mucha gente tiene mucha carne, a lo mejor metida en el asador y quiere que pivote porque sí. Ya vimos a Cathie Wood como le mandaba cartas a la Fed llorando, Sí, porque prácticamente sí, llorando, sí. evidentemente. Elon Musk Y también, si, sí, sí. y si el pivot se rompe, si el pivot se produce, Mm, a lo mejor no es por lo que nos pensamos de que va a ser positivo, sino porque ha pasado algo muy malo, pero Claro, muy eso, malo. Porque si el efectivamente. mercado repo se nos rompe, y voy a recordar lo que pasó en 2020, aparte de que hubo los cierres por la pandemia, cómo se desplomaban las bolsas, que parecía que era el fin del mundo y caían a plomo absolutamente. Mucho ojo, porque el pánico va a venir por los bonos, no va a venir por las bolsas. De hecho, los bonos son es la fontanería, es todo lo que pues riega de liquidez a todos los demás mercados, incluso el inmobiliario, y si eso se para, porque en el 2020 decían los operadores de bonos que estaban asustados porque no había compradores, es decir, si no hay compradores no hay liquidez. No hay liquidez. Y si no hay liquidez en el mercado de bonos, no puede haber liquidez ni en acciones, no puede haber liquidez ni en el sector inmobiliario. El crédito se paraliza absolutamente y Podemos, como en el 2008, que se llegó a decir que ir al cajero a quitar dinero, que no hubiera dinero en el cajero. Es que ojito con este peligro que no se está teniendo en cuenta y es importantísimo, pues, aparte de todos los análisis que cada uno haga, fundamental, técnico, etcétera, pues tener controlado el mercado monetario, porque como el mercado monetario, como decía Michael Gallet, decía, como el mercado monetario se vaya al garete, se acabó, dedícate a otras cosas, porque ni acciones, ni bonos, ni Bitcoin, ni nada, se acabó, es el fin del mundo, prácticamente de todo el sistema Sí, financiero, se va a freír sí, sí, sí. espárragos. Entonces, esto es importante. Y algo que se me quedó atrás. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.